Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel y tenemos una nueva lección, no solo una nueva lección, una nueva serie de lecciones de la Escuela Sabática. El tema nueva es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, los frutos y todas las bendiciones que podemos recibir por los méritos del Espíritu Santo. Es una serie de lecciones muy importantes y que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Un feliz año nuevo y esperamos que este año nuevo va a empezar con un bautismo del Espíritu Santo, así como nuestras lecciones lo está presentando. Con ayuda de Dios queremos empezar nuestra lección con una oración en silencio. Amén. Siguiendo adelante, como siempre vamos a hacer un repaso de la estructura de nuestra lección y aquí tenemos el título La promesa del Espíritu Santo. El título es muy importante. También vamos a entrar en la lección con una introducción. Las profecías hablan. Es la introducción de las promesas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero no vamos a quedar solo en el Antiguo Testamento. Pronto vamos en el próximo subtítulo, la promesa repetida por Jesús. Vamos a ver que prácticamente en el Nuevo Testamento es el cumplimiento verdadero de esa promesa del Antiguo Testamento. Y cómo sucede este cumplimiento y esa promesa, vamos a ver en los detalles de las preguntas. Siguiendo adelante vamos a ver un otro subtítulo, preparación a través de la oración y la unidad, que significa que el Espíritu Santo, para recibirlo, es necesario una preparación. Diferentes niveles del Espíritu Santo o niveles de bendición que podemos recibir de parte de Dios necesitan diferentes tipos de preparación. Y eso vamos a verlo no solo en esa lección, pero también en varias otras lecciones. Pero en esa lección se habla especialmente de esos dos elementos fundamentales, que es la oración y la unidad. Seguimos adelante con el próximo subtítulo, presencia del Espíritu Santo y poder del mensaje. Vamos a ver por qué esta medida del Espíritu Santo va a ser regalada, va a ser donada a los creyentes, con qué propósito y qué frutos podemos alcanzar si tenemos este don tan especial. Y ahora vamos con la ayuda de Dios a analizar diferentes preguntas y vamos a tener el gozo también de escuchar los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. Primera pregunta: ¿qué gran promesa fue hecha al pueblo de Dios siglos antes de la era cristiana? Aquí tenemos dos profetas del Antiguo Testamento de gran significado y que ambos, por inspiración, hicieron una referencia directa al derramamiento del Espíritu Santo. Y queremos analizarlo porque en ambos versículos se nos presenta el aspecto simbólico y también el contexto espiritual. Veámoslo por partes. Consideremos primero Isaías 43:3. Aquí nos damos cuenta de algo muy importante. Se habla de que hay un sequedal, de que las tierras están áridas y que por esa razón es necesario el Espíritu, que se presenta aquí como agua abundante, como ríos, como bendición, que produce entonces frutos abundantes que son renuevos. Así que el aspecto simbólico es que el Espíritu es dado en un momento en que hay una urgente necesidad de crecimiento, de multiplicación, porque hay sequedad, aridez. Y por otra parte, también hay una condición específica que se nos presenta en Ezequiel 39,
y es cuando el Señor declara: no esconderé más de ellos mi rostro, porque derramaré sobre ellos mi Santo Espíritu. Así que una demostración también del agrado de Dios, de la aceptación de Dios hacia su pueblo, se expresa por medio de este don que el cielo ofrece a sus hijos fieles, con el fin de aumentar la producción, extender y multiplicar los renuevos. Muchas gracias, interesante. Sí me gustaría mencionar la primera línea de los testimonios aquí, que menciona algo muy importante, sumamente importante, y aquí quiero mostrar el testimonio. Sí, no tenía excusa la ceguera del Israel en cuanto a la regeneración. Es importante entender que la función del Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu Santo es para nuestra regeneración. Sabemos que la raza humana ha caído en el pecado, entonces tenemos una degradación, tenemos una tendencia al mal que está bien ilustrada y en los testimonios en la palabra de Dios. Entonces, la única forma de regenerar esa naturaleza caída es entonces bajo un poder sobrenatural que es el Espíritu Santo. Dios mismo es el único que puede hacer esta obra. Y esta obra sucede bajo la influencia del Espíritu Santo. Si nosotros no colaboramos con el Espíritu Santo, no podemos regenerarnos. Así que vamos a ver que esto es una obra sumamente importante. Jesús no solo es nuestro representante, no solo es nuestro sustituto adelante del Padre en el reino celestial, como sumo sacerdote en el lugar santísimo, pero Él también envía ese Espíritu Santo para que Él hace una obra dentro de nosotros. Y vamos a ver con más detalles qué obra está haciendo el Espíritu Santo y varios niveles de esa obra que está sucediendo. La pregunta número 2 dice: ¿qué predijo la profecía sobre los efectos de esa gran lluvia de bendiciones? Y con la ayuda de Dios nos gustaría escuchar primero la opinión de nuestra querida hermana Raquel. Tenemos la cita de Joel, que añadiéndola a los otros profetas que ya habíamos mencionado, nos extiende mucho más la comprensión adecuada de este tema. Aquí se nos habla específicamente de grupos de edad y grupos de clase social. Se nos habla de hijos e hijas, o sea, jóvenes, se nos habla de ancianos y también de siervos y siervas. Así que nos damos cuenta que la recepción o el don, la promesa, la bendición que el Señor concederá a su pueblo no tiene limitación de edad, de clase social ni de nacionalidad. Sin embargo, sí está en función de una característica importante. Se nos dice que Dios concede su espíritu con el fin de que se produzca un efecto. Y se nos dice de cuál de ellos es. Se habla de profecías, se habla de sueños, de visiones y de una acción y de una reacción importante entre los fieles del pueblo de Dios. Así que nos damos cuenta que no hay limitación de edad, ni de origen, ni de clase para la recepción del Espíritu de Dios. Y lo que también es significativo es que siempre el Señor lo concede con un propósito específico. Y este es para edificar, para implementar, para extender el conocimiento de Dios. Muy bien, muchas gracias. Tenemos prácticamente una ilustración hermosa de parte del profeta Joel.
Y él dice que ellos que reciben el Espíritu Santo van a tener visiones, van a tener sueños, van a tener apariencias sobrenaturales y también que más importante es una conexión viva con Jesús, una conexión viva con Dios. Y yo creo que es un asunto muy importante para todos nosotros. Uno es la regeneración nuestra, de nuestros caracteres, y preparación para la segunda venida de Cristo y esta vida en la eternidad. Pero también juntos con eso tenemos esa estrecha conexión con Dios. Esa conexión íntima con Dios es únicamente posible bajo la inspiración o bajo la supervisión y ayuda del Espíritu Santo. Así como también dice el versículo que también si no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre, delante de Cristo, hace una obra especial ayudándonos para que nosotros nos comunicamos con Dios y Dios nos puede comunicar con nosotros. Sin el Espíritu Santo esa comunicación es imposible. Así que vemos parte por parte qué importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Seguimos adelante con la pregunta número 3. ¿Qué declaró Jesús con respecto de todos los que creen en Él? Tenemos ahora el Nuevo Testamento, los apóstoles y Jesús. Bien, aquí hay varios elementos que debemos destacar para tener una comprensión correcta del don del Espíritu Santo. Lo primero que comprobamos en estas citas es la pluralidad de la deidad. Aquí encontramos al Padre, encontramos a Jesús y encontramos al Espíritu Santo. Y cada uno de ellos con funciones y atributos específicos, enmarcados en periodos de tiempo también claramente definidos. Pero veámoslo con algo más de detalle. En referencia directa al simbolismo que en el Antiguo Testamento se le había adjudicado al Espíritu Santo, el Señor Jesús menciona claramente esta referencia, colocando paralelamente la declaración correrán ríos de agua viva. Así que el agua es un elemento de vida, es un elemento de crecimiento, de multiplicación, y de nuevo el Señor Jesús lo vuelve a mencionar aquí en el Nuevo Testamento. Después tenemos otros elementos que nos relacionan y nos amplían el proceso o el método por medio del cual el Espíritu se da. Entonces se nos dice que es una cuestión de fe. Hay que creer, hay que reconocer a la deidad como tal, con el fin de poder ser receptivo a este poder que el Señor promete concedernos. Él incluye claramente el Señor Jesús que lo va a solicitar a su Padre para que siempre el Espíritu Santo esté con nosotros, ya que Él iba a ascender al cielo. Además de eso, tenemos otro tercer apelativo al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Así que nos damos cuenta que es selectiva la recepción o la dádiva del Espíritu Santo. Así que no es a cualquiera, ni en cualquier circunstancia, sino que exige conocer a la deidad, creer la verdad, morar en Dios y estar con Dios. Entonces, cuando todos esos elementos se adicionan, nos damos cuenta que hay importantes elementos condicionantes para recibir esta maravillosa y preciosa promesa. Muy bien, muchas gracias. Interesante es que los discípulos tenían el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podían reconocer que eso es el Mesías.
Sin embargo, ellos recibieron una porción mayor del Espíritu Santo. Entendemos que el Espíritu Santo tiene diferentes niveles de presencia en nuestra vida. Algunas porciones del Espíritu Santo se dedican a nuestra renovación y recuperación. Otras porciones se dedican a nuestra comunicación con Dios, como podíamos ver en la pregunta pasada. Y ahora estamos hablando de una porción del Espíritu Santo que se da con un propósito especial. Y aquí dice la pluma inspirada dice: cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se estuvo acercando al fin de su ministerio terrenal. Y Él prácticamente dejó o dio este don para que esos discípulos podían continuar este mismo ministerio. Eso es muy importante. Si nosotros queremos participar en ese don del Espíritu Santo, debemos también entrar en el ministerio de Jesucristo. Si no, el Espíritu Santo en esta medida, en esa proporción especial, no puede ser derramada o dada a nosotros. La pregunta número 4 aclara con más detalle este asunto. ¿Qué les dio Jesús en su primera aparición justo después de su resurrección? Ahora, antes se hablaban, antes de la resurrección, en la misión cuando Jesús envió a sus discípulos, y ahora estamos hablando de después de la resurrección. Nos damos cuenta que en ese proceso de recepción del Espíritu Santo hay un proceso. Y ese proceso encuentra ahora un momento muy importante también. Después de la resurrección de Jesús y de la aparición ante los discípulos, Él confirma la misma promesa que les había hecho anteriormente durante su ministerio, y declara que habiéndole comunicado paz, afirma de nuevo y dice: y sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. De nuevo en estas citas encontramos la pluralidad de la deidad. Encontramos al Padre, encontramos al Hijo y también al Espíritu Santo. Y cuando aquí se nos habla también de esa recepción que es dada por Jesús, porque su Padre así lo ha visto correcto, se nos dice que también es con un propósito específico. Dice: a quien remitiereis los pecados, serán remitidos. Y este elemento es significativo porque vemos otra de las funciones que el Señor prevé con el fin de impartir el Espíritu Santo. Tiene el propósito de apartar del mal. Tiene el propósito de dar clarividencia, comprensión, una perspectiva mayor de la verdad, y por lo tanto de dejar a un lado todo aquello que nos separa de Dios. Y por eso dice: a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Así que es una labor, como decíamos en la nota de la primera pregunta, de regeneración individual con una proyección de colectividad. Muchas gracias. Muy interesante es esa pregunta, porque está hablando de las condiciones, cómo podemos recibir esa medida especial del Espíritu Santo. Es interesante que, como todas las cosas de la divinidad y las relaciones que tenemos con la divinidad, todo depende de Dios, no tanto de nosotros. Así que en esa situación es igual, todo depende de Dios. El único que se requiere de parte de nosotros, como dice aquí hermana White, dice que Dios quiere que estéis en una situación tal que Él podrá soplar sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante una preparación
aquí también dice una preparación del corazón, una limpieza espiritual y esperar nada más en el momento cuando Dios quiere, Él puede soplar este Espíritu Santo. Es muy interesante, es casi como la creación. Dios creó un hombre, de la tierra, sopló la vida en él, entonces él se hizo viviente. Así igual el símbolo de la agua también es el símbolo de la vida, porque sin agua no hay vida. Y sin el Espíritu Santo no hay vida espiritual. Así que eso es fundamentalmente importante, tener el Espíritu Santo, crecer en esa relación con Dios y obtener más y más de este Espíritu Santo que podía entonces asegurar nuestro crecimiento espiritual y también poder espiritual para resistir la tentación. Y no solo eso, pero como vamos a ver más adelante, también participar en esa misión especial que Dios tenía para sus discípulos y para su iglesia. La pregunta número 5. ¿Qué instrucciones recibieron para experimentar la promesa del Padre? Vamos a ver qué condiciones debían los discípulos cumplir para recibir el Espíritu Santo. Nosotros debemos cumplir las mismas condiciones, ¿verdad? Así es. El Señor fue muy específico, de modo que no hubiera lugar a dudas de cuáles eran las condiciones que los discípulos debían cumplir para recibir este poder divino. Entonces, lo primero que se les dijo es que tenían que quedarse en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Así que implicaba que tenía que haber una actitud de espera. Esa actitud de espera requería también una acción específica. Es decir, tenían que estar reunidos juntos en un lugar que el Señor había especificado y además en la ciudad de Jerusalén. Y se les dice, además, como otras condiciones previas, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Así que aquí se nos confirma que en ese proceso de espera no era un acto indolente o indiferente, sino que ellos estaban todos enfocados en un tema específico. Y este era la perseverancia unánimes en oración y ruego. Rogando, ¿por qué? Pidiendo, ¿por qué? Bien, se habían reconciliado entre sí. Pedían el perdón de sus propios pecados y de los demás. Rogaban la capacitación que Dios solo les podía dar para cumplir la comisión evangélica que se les había confiado. Así que esa actitud de espera era una espera activa espiritualmente, centrada en el cumplimiento fiel de la comisión que se había obtenido. Y de esa manera se preparaba el terreno y se facilitaba, de acuerdo a las direcciones divinas, que esta promesa se cumpliera. Muchas gracias, muy interesante es esa pregunta. Estamos hablando prácticamente ahora de un bautismo del Espíritu Santo que también se llama la lluvia temprana. Es la lluvia, o es una medida del Espíritu Santo que se dio a los apóstoles y respectivamente dice la palabra de Dios que también está disponible este don a todos los creyentes hasta el fin del tiempo. Así que este don es disponible si podemos alcanzarlo. Y ese don se dio con un propósito especial, un propósito misionero, para que se pueda distribuir el Evangelio puro, así como Jesús lo predicó. Y entonces, para que eso suceda, una unidad dentro de la iglesia es sumamente importante. Si no existe esa unidad, entonces el Espíritu Santo van a tener obstáculos. Los mismos miembros van a empezar de contradecir uno a otro.
eso va a producir un zarandeo, una división en la iglesia. Entonces, por eso Jesús, antes de dar el Espíritu Santo, quería que una unidad dentro de los discípulos sucedía para que eso puede tener los efectos misioneros, los efectos de un ejemplo verdadero de la iglesia de Dios. Y así, de una forma semejante, son las condiciones para este Espíritu Santo, esa medida del Espíritu Santo en el último tiempo. Y si hablamos de la lluvia tardía, son más condiciones todavía, pero estamos ahora en la lluvia temprana. La pregunta número 6. ¿Qué recibieron los discípulos cuando el Espíritu Santo viniese a ellos? ¿Cómo se demostró, vamos a decir, la presencia del Espíritu Santo? Bueno, el Señor lo relaciona con la recepción de un poder sobrenatural divino. Dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que primero hay una preparación individual, una actitud expectante para cumplir el propósito de Dios, una reconciliación genérica. Y ahora el objetivo, cuando estas precondiciones se han dado, es que el Espíritu Santo se dé con el fin de la predicación. Ese es el fin número 1. Y testificar en todo lugar hasta lo último de la tierra. Dar el mensaje para que todo ser humano tenga un conocimiento específico de él. Y me gustaría que vieran también el próximo versículo, que también está mencionado en la nota en cuanto a Lucas 24:49 y también la extensión que ya habíamos mencionado de Hechos 1:5 al 8. Y aunque ellos no pudieran gozar más de la presencia directa de Cristo, sí se nos habla de que lo recibirían ese poder a través del Espíritu Santo, ya que el Padre y el Hijo así lo habían considerado. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Aquí se mencionan los dones, algunos de los dones del Espíritu Santo, y uno de ellos es hablar distintos idiomas. Y eso es que sucedió prácticamente con los apóstoles. Veremos que cuando apóstol Pedro empezó a predicar, la primera predicación después de este evento especial de Pentecostal, el tiempo de la Pentecostal, entonces todo que lo escucharon entendieron la predicación en su propio idioma. Entendemos que estos dones, todos los dones, tenían el propósito de sobrepasar las limitaciones humanas que existían en ese tiempo, las divisiones lingüísticas, divisiones de educación, divisiones intelectual, divisiones moral, divisiones de nacionalidad, de todo tipo de barreras fueron bajados, fueron aniquilados por el Espíritu Santo, y se facilitó una transmisión directa del mensaje con un poder sobrenatural, y vamos a ver también los resultados en la próxima pregunta. Fueron también impresionantes. ¿Cuánto y dónde se cumplió la maravillosa promesa del Espíritu Santo? Experimentaron los discípulos este poder cuando predicaron el mensaje. ¿Qué sucedió prácticamente cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos
y qué resultados tenían ellos en la predicación del Evangelio. Con una exactitud absoluta, de acuerdo a la profecía ya dada en el Antiguo Testamento, el día de Pentecostés, cuando todos habían cumplido los requisitos que el Señor había estipulado, estaban unánimes juntos, entonces descendió sobre ellos como lenguas repartidas como de fuego el Espíritu Santo. Y ahora se nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y el efecto inmediato fue, 1, que comenzaron a hablar en lenguas. 2, que hicieron maravillas y señales. Y 3, un gran poder los acompañaba. Y 4, disponían de una gran abundancia de gracia sobre ellos. Así que todo el tiempo hemos comprobado que la concesión del Espíritu Santo por parte del Padre y por parte del Hijo a sus hijos fieles en el pasado como también en el futuro, tiene el propósito específico de distribuir el mensaje, de dar a conocer la verdad y también que sea una acción positiva y a favor de la humanidad. Por eso hay señales y hay milagros. No es solamente una comunicación verbal, sino que hay evidencias tangibles de un poder divino sobre sus hijos fieles. Amén, muy interesante, y vemos también los resultados son increíbles, ¿eh? Miles de personas toman su decisión para seguir a Cristo. Seguro surge la pregunta cómo es posible que tanta gente de una vez toman decisión y se unen en la iglesia de Dios de una vez. Pero sabemos que ellos que escuchaban las predicaciones fueron en Jerusalén para adorar en el templo. Así que ellos fueron judíos, fueron educados en la ley de Moisés con todos los detalles. Así que el único que le faltaban a ellos es aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y eso es que prácticamente comunicó Pedro en su primera y su poderosa predicación. Pero podemos ver, hermanos y hermanas, que eso es que necesita el pueblo de Dios hoy día. Eso es que necesita el pueblo de Dios en los últimos días, ese poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y no importa quién es, puede ser un niño, un joven, un educado, un pastor, todo que recibimos el Espíritu Santo un día podemos tener un éxito increíble en la predicación del Evangelio. Así que, hermanos y hermanas, con buen ánimo, seguimos adelante, pedimos este don del Señor, el don del Espíritu Santo, y que Dios nos bendiga y nos guarde, porque Dios dice que si pedimos, sí, Él nos lo va a dar, porque es su voluntad también, es su deseo íntimo. Que Dios le bendiga y le guarde. Un feliz sábado y disfrutan esas nuevas lecciones. Amén. Amén.